Entonces, bueno, la semana pasada vimos lo que eran propiedades de inversión y propiedad planta y equipo, que era la parte tangible del negocio. Terrenos, edificios, mobiliario, todo eso, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar viendo activos intangibles, es decir, toda la parte, este, digamos que fuera más de conocimiento, más de sistemas, más de permisos que tiene la empresa. Y ojo, vean que en este caso, a diferencia de la NIC completa, aquí nos habla en esta sección 18 de que son activos intangibles distintos de plusvalía, porque la plusvalía más bien estaría reconocida por la norma de negocios conjuntos, ¿verdad? Igual que como lo tenemos en la norma completa, aquí existe esa normativa y esa es la que va a encargarse de la parte de plusvalía. Entonces, la plusvalía no está contemplada dentro de esta sección de intangibles. Eh, bueno, bueno, aquí un poco lo que ya mencioné, ¿verdad? Ahí está, que es en combinaciones de negocios, que está la plusvalía, es la sección 19, eso lo estaremos viendo posteriormente. Y tampoco es cuando yo tenga un inventario, por ejemplo, de patentes o algo similar que está más bien para la venta, porque ahí más bien va a aplicar inventarios o ingresos de actividades ordinarias, un poco como en el caso del vendedor de terrenos que habíamos hablado en otra sesión. Si el vendedor de terrenos tiene, no sé, N cantidad de terrenos disponibles para la venta, no los puedo registrar como propiedad, planta y equipo, sino que los tengo que registrar como un inventario porque se dedica a vender eso. Entonces, aquí sucede lo mismo. Si me dedico a vender software, por ejemplo, si me dedico a vender patentes o permisos o alguna de estas cosas, no sería un intangible, sino propiedad, inventario. Lo que estaríamos utilizando o contemplando aquí es exclusivamente los intangibles que son de uso propio de la empresa. Si la empresa adquiere un software para su uso interno o si la empresa adquiere una patente para su uso interno. Dentro del alcance nos dice que tampoco va a ser esta sección aplicable a lo que son los activos financieros, porque los activos financieros ya vimos la norma que aplica a ellos y tampoco es para derechos mineros, porque esa, ¿verdad? Tampoco. Estos son activos intangibles utilizados por la empresa. Los activos financieros tienen su propia norma, igual que los derechos mineros como el petróleo, el gas, los recursos no renovables y minerales. Ahora, ¿cómo se hace el reconocimiento de un activo eh, intangible? Es muy similar al que ya vimos en el caso de propiedad, planta y equipo, ¿verdad? Va a ser por lo que me cueste adquirirlo y va a ser en el momento en que cumpla dos, bueno, mayoritariamente dos condiciones. Vean que aquí nos dice que se reconoce el activo intangible cuando yo espero obtener beneficios económicos de este. Entonces, por ejemplo, si yo adquiero una patente y yo considero que puedo utilizar esa patente para mi negocio, la puedo registrar. Pero en el momento en que, por ejemplo, esa patente queda obsoleta porque salió una nueva tecnología y ahora hay una patente que genera mejores productos, mi patente seguirá vigente, pero ya yo no espero beneficios económicos de la misma, ya no podría seguir reconociéndolo. También para el reconocimiento, como muchas de las cuentas que hemos estado viendo, ocupo conocer el costo o el valor de ese activo, porque si no, no puedo hacer el asiento, ¿verdad? Yo no puedo escribir ahí en mis registros contables nada más activo intangible contra bancos que no tenga un monto. Necesito colocarle un monto y vean que en algunos casos eso es muy difícil. Por eso es que los activos generados a nivel interno no se reconocen como intangibles. Porque qué precio les vamos a colocar, ¿verdad? Y bueno, dice que el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Para la medición inicial, es decir, por cuánto lo reconozco a nivel de esa cifra, tiene que ser por el costo.
lo que me cuesta adquirirlo. Es igual que el inventario, igual que propiedad, planta y equipo, igual que propiedad de inversión, es por lo que me costó obtener ese activo. Y, por supuesto, todos los costos que están relacionados, siempre que caigan aquí en el alcance de la norma, ¿verdad? Entonces nos dice que una entidad medirá inicialmente el activo al costo. Ojo, es la medición inicial, es su registro al inicio. Eh, bueno, hay varias formas de adquirir el intangible, como vemos en esta filmina. Vean que se puede adquirir de forma individual, o puede ser por medio de una combinación de negocios o mediante una subvención del gobierno. Veamos cada uno. Cuando yo lo adquiero de forma separada, por ejemplo, voy y compro la patente, entonces, pues muy sencillo, yo lo registro por el costo de la patente. Pero, por ejemplo, en el caso de una combinación de negocios, que ya dije que era bajo el alcance de la sección 19, yo tengo que sacarlo como la diferencia entre los valores razonables de lo que estoy comprando y lo que estoy pagando. Entonces ahí sale esa plusvalía que queda fuera de este alcance, de esta norma, de esta sección. Pero es un intangible, sea como sea, ¿verdad? Y mediante una subvención del gobierno es, por ejemplo, cuando el gobierno nos brinda el derecho sobre algo. Por ejemplo, se da mucho de que el gobierno da el derecho a explotar una ruta de autobús, por ejemplo. Entonces, ese es un intangible que se adquiere por una subvención del gobierno. El gobierno me está dando derecho a explotar ese intangible y no tenemos un precio o un valor de adquisición como tal del intangible, sino más bien lo que tengo es ese derecho que me está ofreciendo o brindando el gobierno. Eh, Hay otros activos intangibles que también se generan de forma interna. Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? Sí lo vimos por acá. Dice que el activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. Pero aquí hay una excepción, digámoslo así, que es la parte de investigación y desarrollo. No voy a reconocer todo investigación y desarrollo, pero hay algunas pautas que nos dice la norma para poder reconocer como tal, como un intangible, esas dos actividades. Dice que una entidad reconoce el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto. Es un gasto, incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo cuando incurra en él, a menos de que forme parte del costo de otro activo. Entonces, si forma parte del costo de otro activo, ahí ya sí podríamos hacerle un reconocimiento diferente de como gasto. Esa sería la excepción que tiene esta norma. Eh, que cumple con los criterios del reconocimiento de esta norma. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. Entonces, vean que habría que tener cuidado de que si yo estoy preparando ese otro activo, ¿verdad? Reconociendo el costo de ese otro activo, ahí podría reconocer el intangible, pero si por algún motivo no lo reconocí, pues ya no podríamos reversar. Esa es una diferencia con la norma completa, ¿verdad? Porque la norma completa da unas pautas más extensas para lo que es el proceso de investigación y desarrollo, ¿verdad? Si recordamos el tratamiento que da la NIF completa, la parte de investigación, que es para adquirir ese conocimiento, se reconoce como gasto, así como aquí, pero cuando ya yo tengo ese conocimiento y lo comienzo a aplicar para generar el prototipo de un producto, bueno, de un intangible, ahí esa parte se lleva a una cuenta separada, diferida, que ya es el que se va a convertir en algún momento en el intangible. Eso era el reconocimiento inicial, pero como todo, ¿verdad? Tiene un reconocimiento posterior. El reconocimiento posterior es al cierre de los estados financieros. Entonces, una
entidad medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización acumulada y cualquier deterioro del valor. Vean que esto es igual que, o muy parecido a lo que teníamos en las NIF completas, ¿verdad? Porque tendríamos la amortización, que es el equivalente a la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo. Y vamos a tener el deterioro del valor, que lo vamos a ver al final de esta presentación. Pero ¿verdad? Tiene un criterio muy similar. Los requerimientos para la amortización se establecen en esta sección. Los requerimientos para el reconocimiento del deterioro es en la 27. Entonces, ¿verdad? Es igual que en el caso de la completa, el deterioro no está dentro de la misma norma, bueno, en este caso sección, sino que en una por aparte. Bueno. Y bueno, y vean esto es importante, esta es una diferencia que tenemos con la NIF completa, que es que los intangibles no se revalúan, que esa es una diferencia que sí tenía la NIF completa. Recordemos que la NIF completa se hace revaluación de los intangibles y revaluación también de los activos de propiedad, planta y equipo. Aquí no, aquí únicamente los de propiedad, planta y equipo intangibles están fuera del alcance de esa posibilidad. No sé si hasta aquí alguien tenía o tiene alguna consulta. ¿No? Bueno, si nadie tiene consulta, entonces continúo. Ahora, para poder realizar el reconocimiento de esa amortización, es un poco complicado aquí el tema de la vida útil, ¿verdad? En el caso del intangible, yo tengo el vehículo, está ahí, por ejemplo, una máquina y está ahí. Hay un fabricante que me dijo cuánto puede ser el periodo de uso de ese vehículo o de esa máquina, pero en el caso del intangible, priva algunos elementos diferentes. Por ejemplo, si es una patente y la patente quedó obsoleta, aunque tenga el activo 7 años de vida útil, de ahí, si ya quedó obsoleta, ya no podemos usarla. Igual con software. Si el mismo ya deja de ser valioso para la institución, debemos eliminarlo. Aquí hay una volatilidad mayor al caso de lo que son eh, los activos tangibles. Y entonces vamos a tener algunos activos que tienen una vía que no podemos establecer como tal y otros que sí tienen una vía finita. Por ejemplo, voy y compro una patente y me dicen que esa patente es para 5 años. Vean que aquí va a haber bueno, ya vamos a ir viendo, pero entonces, por ejemplo, esos que yo adquiero la patente y me dicen que es para 5 años, esa es su vía finita. Hay otros que no tienen esa vida tan clara. Por ejemplo, si yo me pongo a desarrollar un software, ¿cuánto puede durar el mismo? ¿Verdad? Hay elementos que es un poco más complicado aquí, pero la norma nos dice que tenemos que igual asignarle una vida. Ya vamos a ver. Dice que la vida útil de un activo intangible que surge de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo adquirir la patente para 5 años, pero si yo sé que en 3 años ya esa tecnología va a quedar obsoleta, entonces tengo que hacer la amortización por 3 años, que es lo que espero utilizar el activo. Entonces es independiente del derecho. Dice que si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiese fijado por un plazo limitado que pueda ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Vean que en el caso de que sea renovable, por ejemplo, una patente, he ido llevando el tema de la patente porque es el más notorio, ¿verdad? Pero bueno, ahí sigo con la patente. En el caso de la patente, si yo puedo renovarla, entonces vean que yo podría, siempre que cumpla con esos dos elementos, ¿verdad? Existe la evidencia de la renovación, pero además de que no es un costo significativo.
Y lo que les decía, vean el último párrafo, dice, si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Vean que eso no existía en la NIF completa, porque en la NIF completa nos decía, bueno, si el activo tiene, no podemos definirle una vía clara, y queda con vía indefinida y entonces él no se amortiza, sino que cuando hay un indicio de deterioro, deterioramos. Aquí eso no existe. Aquí es más sencillo. La gerencia tiene que hacer una estimación de por cuánto va a utilizar ese intangible y si es más de 10 años, pues bueno, el tope es 10 años, ¿verdad? Entonces no puedo excederme de eso. No sé, si ellos estiman 15 años, igual siempre quedaría 10. 10 va a ser el máximo para los activos con vida indefinida. Tampoco es infinita, ¿verdad? Es indefinida, porque en este momento no tenemos suficiente evidencia de cuánto va a durar aquel activo intangible. Perdón, ahí toqué el botón que no era, ahí estamos. Ahora, dice que el periodo y método de amortización, al igual, como ya vimos, pues habrían métodos de depreciación. Bueno, aquí es amortización. Dice que una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo de su vida. El cargo por amortización de cada periodo se reconoce como un gasto a menos de que otra sección de la norma requiera que el costo se reconozca como parte del costo de un activo, tal como inventarios o propia planta y equipo, ¿verdad? En cuyo caso, pues ahí formaría parte de ese activo y lo reconocemos diferente. Pero siempre que es un activo intangible, por ejemplo, no sé, derechos de autor, ahí cambiando, entonces si yo tengo los derechos de autor, al final voy a registrar, igual que como una depreciación, la parte de la amortización, que sería gasto por amortización con esta amortización acumulada de ese activo, y tengo que definir en las notas la parte de la forma en que voy a distribuir a lo largo de su vida útil. Aquí aplicaríamos igual métodos de amortización eh, de acuerdo a esa expectativa de uso que tengamos del activo. Aunque lo más común, ¿verdad? Ya sabemos que es línea recta, entonces es a lo largo de la vida útil de forma homogénea, como si el activo se usara igual siempre. Profe, tengo una pregunta. Sí. Bueno, ¿cuándo pasa eso de que el cargo por amortización se reconoce como parte del costo de un activo? Es que es cuando yo estoy construyendo el activo. Por ejemplo, si yo estoy realizando la construcción de un edificio, todo lo que son los permisos de construcción es un intangible, pero es un intangible relacionado con la construcción de ese inmueble. Entonces, usted lo capitalizaría a ese inmueble en vez de llevarlo aparte como, digamos, un permiso. Entonces, son casos como esos, cuando usted lo está preparando, o por ejemplo, lo que son los permisos de importación para traer una mercadería del extranjero, ese permiso de importación, más bien. Bueno, también puede ser un permiso de exportación, es un intangible también. Usted está adquiriendo ese permiso como tal por un periodo establecido. Es un intangible, pero en vez de llevarlo aparte como un derecho, lo estaríamos capitalizando al activo. Entonces, esos son como los dos casos ahí más relevantes que podría mencionar. No sé. Gracias. Ok, no, con todo gusto. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí también hay un valor residual, aunque al igual que eh, en la parte de propiedad, planta y equipo es un valor muy incierto, ¿verdad? Y aquí con mucha más razón, ya que, como he venido mencionando, el activo intangible es algo aún más incierto que un activo tangible. Porque imaginemos que, por ejemplo, una máquina se daña y quedó inutilizada, por lo menos la puedo
vender en chatarra o como partes o como repuestos. Pero si aquí el intangible que hayan utilizado era un programa, era un permiso. Entonces era una hoja de papel ahí que no vamos a hacerle nada. Entonces, el valor residual aquí es un poco más complejo, ¿verdad? Nos dice que una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos que, entonces aquí no nos complicamos, ¿verdad? Lo dejamos como cero, a menos de que cumpla con estas dos condiciones. Uno, existe un mercado, existe un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil. Esto sucede, por ejemplo, en un arrendamiento. Entonces, en el arrendamiento existe la posibilidad de adquirir el activo subyacente. ¿Verdad? No sé, tengo el derecho a comprar el vehículo después de los 5 años que teníamos de leasing. Por eso ahorita vamos a ver lo que son arrendamientos, está un poco relacionado. O existe un mercado activo para el activo, valga la redundancia. Lo que pasa es que no existen generalmente mercados activos para muchos de los intangibles. Por ejemplo, yo ahí me considero ignorante de si hay un mercado para lo que son los derechos de autor. Nunca he visto que alguien lo negocie así, ¿verdad? Como tal. Son, digamos, adquisiciones con menos posibilidad de colocar. Entonces, a menos de que cumplamos con esas dos posibilidades, el valor residual aquí es cero. No nos complicamos. Te vean que es mucho más sencillo. Hay que ir realizando también la revisión del periodo y el método de amortización. Y nos dice que una entidad revisará sus estimaciones anteriores y si las expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de amortización o la vida útil, que estos son cambios en las estimaciones. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el método de amortización o la vida útil como un cambio en estimación contable, ¿verdad? Ahí estaría eso. Bueno, es simplemente un cambio, ¿verdad? Tendríamos que tomar el valor en libros a esa fecha y a ese aplicarle los cambios para que se ajuste a las nuevas condiciones. La parte del retiro y disposición, ¿verdad? Una vez que ya he utilizado el activo intangible, supongamos que tengo una patente que era para 5 años y ya estoy en el año 5, si yo ya lo usé por completo, la voy a dar de baja. La eliminamos y eliminamos todo lo relacionado a ella, es decir, la amortización acumulada y el deterioro acumulado. Pero también existe la posibilidad de que, no sé, era para 5 años, pero en el año 3 lo vendí. Entonces, vendo ese intangible y ahí puedo reconocer una ganancia o pérdida por la venta. O bien, era para 5 años, pero en el año 2 salió una nueva tecnología, quedó obsoleta y entonces tengo que darlo de baja como una pérdida. Bueno, es lo que nos dice esta sección de la NIF para pymes, que una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o una pérdida en el resultado del periodo y bajo cualquiera de las dos circunstancias que nos dicen. La disposición, que sería haberlo utilizado durante todo el periodo de la vida útil o estarlo vendiendo. O cuando se espera obtener, no se espera obtener beneficios económicos por su uso o disposición, ¿verdad? Por ejemplo, lo que les decía, que quedó obsoleta la patente y entonces la damos de baja por su valor en libros. Finalmente, ya que vamos terminando esta sección, nos habla de la información que tenemos que revelar en las notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros es un resumen de todo lo que hemos visto. Dice que lo que estaría revelando es la vida útil de los intangibles o sus tasas de amortización. Bueno, lo más general son vidas útiles. Los métodos de amortización que se utilicen, ¿verdad? Porque al igual que en propiedad, planta y equipo, puedo utilizar línea recta, pero también puedo utilizar algún método que sea más acelerado. El importe en libros bruto y cualquier amortización acumulada junto con el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor, ¿verdad? Tengo que presentar los 3 rubros, tanto al principio como al final de cada periodo sobre el que se informa.
Y la partida o partidas en el estado de resultado integral y en el estado de resultados sí se presentan, es decir, la cuenta del gasto por amortización y la cuenta de la pérdida o la ganancia por disposición del activo intangible. Dice que en las que se incurra cualquier amortización de los activos intangibles y, bueno, aquí hay otros datos adicionales, una conciliación. Recordemos que en el caso de propiedad planta y equipo había una conciliación también al inicio y al final. Aquí es exactamente lo mismo. Es una conciliación donde yo contemplo, bueno, al inicio tenía un monto, pero a esas intangibles que yo tenía al inicio, le tengo que sumar las adiciones, ¿verdad? Nuevas patentes que he comprado, nuevos, bueno, cualquier intangible que he comprado, las disposiciones, ¿verdad? Que son dados, activos intangibles que vamos dando de baja, las adquisiciones mediante combinación de negocios, eh, la amortización, las pérdidas por deterioro del valor y cualquier otro cambio. En esos otros cambios, por ejemplo, están cuando yo hago la conversión a moneda funcional, desde moneda, eh, por ejemplo, de dólares a colones. Y también debe revelar estos elementos: una descripción del importe en libros y el periodo de amortización restante de cualquier activo intangible. Y para los activos intangibles adquiridos mediante una subvención del gobierno y que han sido reconocidos inicialmente, el valor razonable. La existencia o importes de activos intangibles cuya titularidad la entidad tiene alguna restricción, ¿verdad? Activos intangibles que hemos dado en garantía de deudas y el importe de los compromisos contractuales para la adquisición de activos intangibles, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, si compré esa patente endeudándome con un crédito, entonces ese es un compromiso por la adquisición del activo intangible. Finalmente, una entidad revelará el importe agregado de los desembolsos en investigación y desarrollo reconocidos como un gasto durante el periodo. Y bueno, el importe de los desembolsos incurridos internamente en investigación y desarrollo que no se capitalizó como parte del costo del activo que cumple los criterios de reconocimiento de la norma, ¿verdad? Y bueno, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna consulta. De mi parte, no. Entonces, muchas gracias. Entonces, yo les he venido mencionando diferencias que hay entre la NIF completa y la NIF para pymes, ¿verdad? Aquí están las diferencias más significativas. Nos dice en el caso de las NIF plenas que los costos por préstamos directamente atribuibles a la adquisición o producción de un activo apto se capitalizan como costo del activo, y lo mismo sucede con lo que es los intangibles, ¿verdad? El costo por intereses, ese gasto financiero, el gasto por intereses, es capitalizable en la norma completa. En la NIF para pymes nos dice que no, se llevan a gastos en la cuenta, bueno, una relación costo-beneficio, dice ahí, ¿verdad? Es decir, que cuando se genera el ingreso. Dice que se requiere la capitalización de ciertos desembolsos en la fase de desarrollo, en el caso de la NIF plena, y una vez que el proyecto es considerado comercialmente viable, ¿verdad? De ahí pasaríamos a reconocer el activo intangible. Pero ya vimos que en el caso de la NIF para pymes, requiere que todos los costos y gastos se reconozcan como gasto, a menos de que sea para el desarrollo de un activo, y entonces podríamos capitalizarlo, pero había que cumplir las dos características. Si no se cumplen, pues irá como gasto. En el caso de la NIF completa, no, porque si yo lograba diferenciar las dos etapas de investigación y la de desarrollo, pues la investigación queda toda como gasto y la de desarrollo y ya tendría la posibilidad de ir capitalizándose. Dice que los activos intangibles con vida indefinida no se amortizan en el caso de las NIF plenas, pero se prueban anualmente por deterioro.
Ya vimos que en el caso de la NIF para pymes, no. Ahí nos dice, bueno, tiene un límite de 10 años. Dice que los activos intangibles se consideran que tienen una vida útil finita y si la vida útil no puede ser estimada confiablemente, se presume que es 10 años, ¿verdad? Sería el máximo, el tope. Veamos un ejemplo. En la primera nota, que es la nota de las políticas, nota 2 más o menos, ¿verdad? Aquí tenemos el ejemplo de cómo se haría la política. Dice que los activos intangibles con vía finita son registrados al costo de adquisición y son amortizados con cargo a resultados del año, basados en los años de vida estimada del activo. Entonces vean que ahí es lo que nos estaba diciendo, de hecho, la norma. Aquí está tal cual. Y la vida útil estimada para los activos intangibles, distintos a la plusvalía, se presenta a continuación. Entonces aquí utilizaban licencias computacionales que tienen una vida útil en meses de 12 a 24 meses, es decir, un año o máximo 2. Más de eso ya no consideran uso de ese software. Esa era la nota 2, que recordemos, la nota 2 son las políticas, es la parte cualitativa de la información. Bueno, aquí hay otro ejemplo, esta es otra empresa que aquí redactó diferente la nota. La nota como muy sintética, aquí nos dice que el reconocimiento de una partida como activo intangible se realiza cuando es probable que los beneficios económicos futuros que sean atribuidos al mismo fluyan a la universidad, esta era una universidad, y el costo del activo pueda ser medido confiablemente. Es decir, que ahí lo que está colocando en esa política son los dos criterios del reconocimiento inicial de un activo intangible. Después dice que los activos intangibles son prioritariamente licencias de uso, programas de computación adquiridos que se expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas en su valor acumulado. Es decir, aquí está definiendo la medición posterior que se le va a hacer a ese activo intangible. La amortización del año es reconocida en el estado de ingresos y egresos, la cual es calculada empleando el método de línea recta. Vean que el anterior no decía cuál era ese método de amortización, en esta sí. Y nos dice que la vida útil estimada es de 5 años para ese tipo de activos. Dice que si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en las tasas de amortización vida útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo para reflejar las nuevas expectativas. Los costos asociados con el mantenimiento de los programas de computación son reconocidos como gastos del periodo. Y finalmente nos habla de que las ganancias y pérdidas que surjan de la baja de un activo intangible se expresan como la diferencia entre las ganancias netas por retiro y el monto contable del activo y se reconocen en los estados de ingresos y egresos cuando se dan de baja. Ahí tienen los dos modelos, este que es como más sintético y este otro que pues se sentaron a seguir un poquitito más sobre la política del activo intangible. Ambos están correctos. Y bueno, en este caso era la nota 8, este es activo intangible. Tendríamos los activos intangibles de septiembre 18 a septiembre 19. De manera aquí estaría para el 2019 el saldo inicial, las adiciones, los retiros y cuánto es lo que queda como saldo final para el periodo. Continúa la tabla, ¿verdad? Es que ahí se nos acorta, ahí al final dice amortización 2 puntos, ¿verdad? Y continúa acá. Esto primero era el costo del activo, que era la plataforma. Este que viene aquí primero es la amortización que se ha hecho. Y viene la comparación con el 2018, que igual tendríamos el costo primero y después la amortización que se le ha hecho. Como hemos hablado, siempre viene primero
el año en curso, en este caso 2019, posteriormente el año anterior, que es 2018. Y una pequeña explicación, la pequeña explicación dice que el gasto de amortización corresponde al año terminado el 30 de septiembre del 2019 y 2018, que asciende a 432 millones, bueno, es esta que está acá, 432 millones 17.035, y para el 2018, 83 millones 61.396, ¿verdad? Este y este. Respectivamente, los cuales fueron cargados a los gastos en el estado de ingresos y egresos, que sería el estado de resultados. Y ahí termina esa sección.